No tengas miedo, Él volverá a levantarnos. Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Y así, amado hermano, con ese gozo, póngase sobre sus pies. Pongámonos sobre vuestros pies, vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Estaremos leyendo el capítulo 19 del versículo 1 hasta el del versículo 1 hasta el 9. Bendito Dios. Y cuando todos lo tengan, me contestan con un poderoso amén. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 hasta el 9. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos a esperar porque se escuchan páginas aún. Y es la palabra de Dios, no es un libro secular. Es un libro que costó precio de sangre. Que el Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa por nosotros. Parece ser que todo lo tenemos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 9. Bendito Dios. Leemos la palabra de Dios honrando a Dios Padre, Dios Hijo y a su Santo Espíritu. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vengamos en palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este momento, por esta bendición, mi Cristo de la gloria. Le hemos alabado a través de las alabanzas. Hemos podido sentir su gloria y su presencia a través de las alabanzas, mi Cristo de la gloria. Ahora, Padre Santo, nos presentamos, mi Cristo de la gloria, con este mensaje, con esta palabra en la cual usted ha hablado a mi vida y sé que va a hablar a su iglesia, a su pueblo. Padre de la gloria, en este momento reprendemos y atamos todo principio, todo demonio, todo espíritu maligno que quiera interponerse, Padre Santo, para que su palabra sea predicada con libertad. En este momento, Padre Santo, mientras su palabra es predicada, sea usted glorificándose con poder y gloria. Que mientras su palabra se expuesta, mi Cristo bendito, sea usted trayendo sanidad, sea usted trayendo liberación, Padre Santo, y sea usted trayendo exhortación y corrección para nuestra vida, porque su venida está a las puertas, mi Cristo de la gloria. Padre de la gloria,
gloria, en este momento, Padre Santo, atamos todo principado que quiera llevar las mentes cautivas de mis hermanos. Todo espíritu de distracción es atado en el nombre de Cristo Jesús. Nos cubrimos con su sangre preciosa, Padre amado, y que podamos seguir sintiendo su presencia como hasta este momento lo hemos sentido. Padre bendito, sabemos que su palabra bendita, glorifíquese a través de su palabra. Pase un carbón encendido sobre mis labios, Padre Santo, y que no hable palabra humana, sabiduría humana, pensamiento humano, Cristo de la gloria, sino que todo lo que salga de mi boca es porque usted lo pone sobre mis labios. Usted ha hablado a mi vida a través de esta palabra y va a seguir hablando, y yo sé que va a hablar a su pueblo, y esta palabra será para bendición para nuestra vida, Padre bendito, porque sabemos que los días son malos y su venida está a la puerta en cualquier momento. La trompeta sonará y queremos estar preparados en todo tiempo, Padre Santo, y que nuestros vestidos estén limpios delante de usted, Padre de la gloria. Si en esta noche, mi Cristo de la gloria, hay algo que arreglar usted en nuestra vida, arréglelo, Cristo de la gloria. Corríjanos, instruyanos por medio de su palabra, y que el Espíritu Santo venga y haga la obra en nosotros. Padre bendito, en ese momento, mientras yo predico su palabra, que su Santo Espíritu se mueva con libertad en este momento. Padre bendito, sea usted, Señor, haciendo la obra, Padre Santo, y en el tiempo suyo su palabra caerá en buena tierra y germinará y dará fruto al 100%. Gracias, Padre Santo. Este mensaje, Padre Santo, que habla en nuestra vida, la honra y la gloria es para usted, bendito Dios. Gracias, Cordero de Dios. Puede tomar asiento, hermano, pero no deja de alabar a Dios. Es una bendición, hermano, estar en la casa del Señor en este día. Y como tema el Señor me puso en mi corazón el tema de esta noche: es necesario subir al monte Horeb. Es necesario subir al monte Horeb. Y el monte Horeb significa el monte de Dios. Y el Señor ponía en mi corazón, bendito Dios, que hiciera una pregunta a la iglesia: que cuántos estamos dispuestos a subir al monte Horeb. ¿Cuántos estamos dispuestos a subir al monte Horeb? Pero en esta disposición que nosotros vamos a hacer, vamos a pasar procesos. Van a venir quebrantamientos, van a venir persecuciones, van a venir aflicciones. Pero de todas ellas Jehová nos librará. De todas ellas Jehová levantará bandera. Porque nosotros somos su iglesia, somos la niña de sus ojos. Y Dios guarda su iglesia, Dios guarda su pueblo, bendito Dios. Pero es necesario, amado hermano, ¿sabe por qué? Porque en el monte Horeb fue donde Dios llamó a los hombres que Dios tenía propósitos. En el monte Horeb Dios les dio las instrucciones para que cómo tenía que regirse el pueblo. Y hoy en día, amado hermano, muchas veces nosotros como iglesia, como pueblo, se nos olvida subir al monte. Y estamos siendo guiados por nuestras propias emociones, por nuestros propios pensamientos, pero es necesario que subamos al monte Horeb. Pero en ese proceso, en ese caminar, vamos a pasar procesos que nos van a doler. Pero sabe una cosa, amada iglesia, el Señor Jesucristo está con nosotros como poderoso gigante. Y todo hombre, hermano, vamos a describir a un hombre que Dios lo hizo llegar al monte Horeb. Y cuando iba camino para ese lugar, le pidió a Dios morirse. Renegó de su propia vida. Cuando él había visto la mano de Dios sobre su vida. Cuando el Señor había venido sobre él y como la mano de Dios estaba a su favor cuando él oraba y cuando él clamaba. Pero la parte humana siempre a veces sale para nuestra vida. Pero Dios en esta noche, iglesia, quiere enseñarnos que no importa los procesos, las pruebas que estemos pasando, usted y yo vamos a llegar al monte Horeb, al monte de Dios, y es donde Dios se nos va a revelar, es donde Dios nos va a dar su palabra, y es donde Dios nos va a dar sus instrucciones, bendito Dios.
Elías, amado hermano, este profeta, Dios lo llama con un propósito. En ese tiempo, cuando estaba el profeta Elías, el rey que Dios había llamado, este rey había caído en una gran apostasía. Este rey, amado hermano, no solamente cayó en apostasía, sino que le hizo una estatua de acera porque se había casado con una mujer impía. No se había casado con una mujer de Israel, del pueblo de Israel, a como Dios había dado instrucciones al pueblo de Israel. Así es, amado hermano y hermana, que usted no está acompañada aún. Usted no ponga la mirada allá a los de afuera. Espera el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y lo que Dios da es para bendición. No va a cargar de gracia. Pero sabe una cosa, amado hermano, que este hombre había perdido el temor de Dios. Este rey Acab ya no era temeroso de Dios. Levantó una estatua de acera y la besó y se postró. Y le complació todos los caprichos a la mujer. A veces hay que tener cuidado, iglesia, sacerdotes de hogar, padres de familia, porque a veces la Jezabel sale dentro de la mujer, y no es que esté hablando mal de las mujeres. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Que cuando este rey Acab hizo lo malo delante de Dios, y no había hecho lo recto como lo hicieron los otros reyes, Dios acarrió de gracia. Dios acarrió juicio para Israel, para Samaria. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios y se habían inclinado a dioses ajenos, a dioses paganos. Le habían quitado la mirada a Dios y se habían inclinado hacia las estatuas que esta mujer había llevado de donde el país donde ella venía, del lugar donde ella venía. Y no solo esto, que el mismo rey construyó una gran imagen de acera en la cual todo el pueblo se inclinaba. Pero qué lindo es Dios, hermano, cuando Dios tiene propósitos con un pueblo, con una iglesia. Dios siempre se va a glorificar de la manera que Él quiera hacerlo. Y nos va a corregir de la manera que Él lo quiera hacer. Y cuando Dios vio la maldad que había, levanta a este hombre y le dice a Elías: ve y párate de Acab y dile que por 3 años y medio no va a haber lluvia sobre Israel. Va a haber gran calamidad, va a haber gran sequía. Y así lo hizo, y se postró el profeta y fue y le dijo: ¿sabes qué? Así dice Jehová: por cuanto no seguiste los estatutos y mandatos de tus padres, y por cuanto no te inclinaste a Jehová y te inclinaste a dioses ajenos, vendrá escasez, vendrá sequía, vendrá calamidad para el pueblo. Y el profeta salió de su responsabilidad de Elías, y Dios le dio instrucciones y le dijo a Elías: vete al arroyo, yo te voy a sustentar, porque este pueblo rebelde va a ver mi mano de poder, mi mano de corrección. Pero vete tú a ese arroyo y yo te voy a sustentar, te voy a dar agua, te voy a dar comida y te voy a dar pan. Y Dios mismo le dice al profeta Elías: yo ya di instrucciones a los cuervos para que de mañana te lleven, por mañana y tarde te lleven pan y te lleven carne. Y el agua la tenía del arroyo. Pero llegó el momento, amado hermano, que para que nosotros podamos subir al monte Oreb, bendito Dios, esto está en el capítulo 17, para poder nosotros llegar al punto a donde Dios quiere hablarnos, tenemos que ir atrás a donde está el mal, bendito Dios. Y en el capítulo 17 aquí está describiendo todo. Y cuando Dios le dice al profeta Elías que lo iba a alimentar y le iba a dar pan y carne por la mañana y por las tardes, y le daría a beber agua del arroyo, pero pasado el tiempo el arroyo se secó. Pero Dios siempre tiene un plan perfecto. Dios siempre tiene su plan redentor para nuestra vida.
que no importa la escasez, la necesidad que tú y yo estemos pasando, Dios siempre suple de acuerdo a su riqueza en gloria, bendito Dios, porque Dios no va a dejar a alguien que esté mendigando pan, o que esté mendigando agua, o que esté mendigando comida. Dios siempre va a suplir de acuerdo a su riqueza en gloria. Y le da instrucciones al profeta Elías y le dice: Elías, ahora te voy a mandar allá, ve, sube a esta ciudad y ahí vas a encontrar una mujer en la cual te va a sustentar, te va a dar alimento hasta que yo te lo indique. Y así sucedió. Cuando llegó a la ciudad se encontró una mujer viuda. Y el profeta Elías le dice y le saluda: ¿qué hace, mujer? Dice: recogiendo 2 leños para preparar la última torta, la última harina que me queda. Porque es la última harina que me queda para comer. Y después de esto, no sé qué va a suceder con mi hijo. Me voy a tirar a morir, a esperar la muerte. Pero cuando, amado hermano, usted y yo, hermana, se sienta que la muerte le está llegando, es ahí cuando la mano de Dios se mueve a nuestro favor y la gloria de Dios desciende. En ese momento el profeta le dice: no, mujer, esa comida prepárala para mí, porque Jehová ha dicho que el aceite y la harina no escaseará de tu casa y tú lo vas a ver, bendito Dios. Y eso no solamente representa la comida, sino también la presencia de Dios en nuestra vida, la gloria de Dios en la iglesia. Pero tenemos que obedecer a Dios, y esta mujer lo obedeció. Y esta mujer hizo caso y Dios sustentó al profeta. Pero llegó el momento que el profeta, en la casa de esta mujer, el hijo que tenía murió. Y el profeta Elías le dice, le ora al Señor, le clama: Padre, mira qué aflicción has traído para esta casa, para esta mujer, porque esta mujer me ha sustentado y ahora su hijo ha muerto. Pero este hombre, mire, amado hermano, no importa cuánto lo use el Señor, cuánto Dios se glorifica en nuestra vida, pero llegará un momento que nosotros estaremos corriendo, nos vamos a pasar por un valle de la desesperación y el desánimo. Y este hombre, amado hermano, dice que se tiró sobre el cuerpo de este niño 3 veces y clamó a Dios, y el niño, Dios le dio vida. Y qué lindo, amado hermano, que cuando las cosas son de Dios, las cosas se cumplen. Mire, Primera de Reyes 17:24, la mujer, cuando vio el gran milagro, bendito Dios, la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Porque muchas veces, amado hermano, hay hombres sinvergüenzas que dicen, y el Señor los reprenda: Jehová me dijo así, cuando Jehová no ha hablado. El Espíritu Santo me dijo así, cuando el Espíritu Santo no ha dicho nada. Pero esta mujer reconoció que la presencia de Dios estaba sobre Elías, la gloria de Dios estaba sobre Elías. Y qué lindo, amado hermano, que mire el proceso por el cual Dios va llevando a Elías. Era un proceso. Esta iglesia tiene aproximadamente 3 años que Dios la levantó. Y esta iglesia no está fundada sobre el hombre, está fundada sobre Cristo. Y el Señor reprenda a todo diablo que está esperando que esta iglesia caiga. Esta iglesia no va a perecer, porque esta iglesia, el león de la tribu de Judá, es quien la guarda, es quien la sustenta, bendito Dios. El Señor reprenda al diablo. Y qué lindo, amado hermano, que cuando llega el tiempo de Dios, le dice al profeta Elías: había una gran hambre, había una gran necesidad, y Dios le da instrucciones a Elías. Elías era un hombre que no se movía por emociones. Es por eso la pregunta que hice: ¿es necesario subir al monte Horeb
Porque todo predicador, empezando el ministerio, no porque me congracie con el pastor, pero todo ministerio, este ministerio, amado hermano, es dirigido por Dios, le guste el diablo o no le guste. Y el profeta Elías se estaba guiando porque Dios le daba instrucciones. Y por eso es necesario llegar al monte Horeb. Pero en ese monte Horeb vamos a entrar en el proceso de Dios. Y es ahí donde vamos a ver su gloria. Y el profeta Elías, Dios le dice: es tiempo que te muestres con Acab. Es tiempo que le dé la cara a ese sinvergüenza y lo confrontes. Que lo confrontes. Ve. Pero él esperó. Pero como Dios ya tenía todo preparado, en ese momento Acab con su siervo, pero ese siervo que tenía era un hombre temeroso de Dios, porque había escondido 100 profetas en unas cuevas y los sustentó por el tiempo de calamidad, porque pensó que ya no había ningún profeta de Dios para que siguiera pregonando la palabra. Y cuando Acab le dice, a Abdías su mayordomo le dice: vamos a recorrer toda la ciudad, vamos a recorrer todos los arroyos, tal vez encontremos pastura, pasto para darle a los animales, para que nuestros animales no mueran, bendito Dios. Y le da a Acab, el sinvergüenza, el rey sinvergüenza, le dice: tú tiras por un lado y yo miré por el otro lado, y después nos juntaremos y veremos si hallamos pasto para nuestro ganado. Pero mire, amado hermano, qué lindo es Dios, que cuando el mayordomo de Acab, Abdías, eso lo encuentra en capítulo 18, versículo 3. Cuando Abdías empezó a caminar, encuentra al profeta Elías, lo ve, lo reconoce y le dice: mi Señor, te hemos estado buscando por mar y tierra, hasta por debajo de la tierra, porque sabían que quien había orado por órdenes de Dios para que la lluvia se detuviera había sido Elías. Y el profeta, cuando lo ve, le dice: ve y dile a tu rey, a tu siervo, a tu jefe, que aquí estoy. Y le dice: ¿cómo hace mi señor esto? ¿Para qué? Para que sea ocasión de aprobio, para que me mate el rey. ¿Por qué? Le dice el profeta: porque te hemos buscado por mucho tiempo y no te hemos encontrado. Y en el momento que yo me presente delante del rey y le diga que te encontré, tal vez me vaya a matar. Y el profeta Elías le dice: tranquilo, no te preocupes. Yo voy a presentarme delante de él. Y va a ser hoy. Muchas veces, amado hermano, no podemos esperar para mañana. Las cosas que tenemos que enfrentar y que tenemos que arreglar delante de Dios tiene que ser hoy. Tenemos que reconocer nuestra condición, como estamos delante de Dios hoy. Y el profeta le dijo: a hoy yo me iré y me presentaré delante de él. Mire, amado hermano, y cuando Abdías se fue a encontrar con Acab, le dice: ya encontré a aquel que buscábamos, aquel por el cual se oró y la lluvia se detuvo y hubo escasez en el pueblo de Israel, en Samaria. Mire qué lindo, amado hermano, en el capítulo 18, versículo 17. Cuando un hombre está mal, siempre trata de justificarse. Todos dicen que están mal, pero nunca reconocen su condición. Nunca un hombre que está caído de la gracia de Dios va a reconocer su condición delante de Dios. Delante de Dios tenemos que ser sinceros y transparentes, porque Él escudriña el corazón hasta lo más profundo de Dios. El Espíritu Santo, hermano. Dios no puede ser engañado. Y este hombre se presenta como sinvergüenza, este rey. Este rey acá viene a justificarse, a echarle la culpa, a decir: ¿acaso fueron los líderes o fue el pastor? Por culpa del pastor, o por culpa de los líderes, de los predicadores, o por culpa de la iglesia. El Señor reprenda al diablo. Tenemos nosotros que aceptar nuestra responsabilidad,
Porque muchas veces cuando actuamos en nuestro intelecto humano, nuestro raciocinio humano, no estamos siendo guiados por Dios. Estamos siendo guiados por los deseos y los impulsos de la carne. Y mi amado hermano, este hombre le dice, cuando Acab vio a Elías, mire que sinvergüenza, en el versículo 17 le dijo, ¿eres tú quien turbas a Israel? Qué sinvergüenza el hombre. Creía que el hombre por gusto lo estaba turbando. Y Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Le estaba confrontando, restregando su pecado. Muchas veces, iglesia, aunque no nos guste, nosotros podemos decir amar la sana doctrina, la sana palabra, pero el espejo para nuestra vida, aquí está la palabra. En este espejo a usted la palabra nos dice cómo estamos delante de Dios. Y si hay algo que Dios quiere arreglar, aquí está. Y dicen muchas veces, estos pastores, estos predicadores no tienen misericordia. Pero es la palabra la que nos está hablando. Es la palabra la que nos está corrigiendo. Y el profeta le dijo, no soy yo, eres tú, a causa de tu pecado, a causa que te inclinaste a los dioses de Baales y pusiste ese gran mono ahí. Y todo el pueblo se inclinó hacia él. El pecado tiene consecuencias. Muchos podemos decir, porque yo me incluyo, me levanto contra un líder, me levanto contra un pastor, pero más adelante vamos a ver las consecuencias. Donde Dios pone su límite, establece sus límites dentro de la iglesia, y por la palabra lo vamos a ver. Y cuando este hombre es confrontado, había que ir al grano, hermano. El profeta Elías le dice, ok, acá tú tienes 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Tráeme a todo el pueblo y a estos sinvergüenzas también. Pero los quiero en el Monte Carmelo. Allá en el Monte Carmelo es donde vamos a estar, porque allá era donde Dios le había indicado. Y lo obedeció. Obedeció el rey y llevó a todo el pueblo de Israel. Y llevó los 850 profetas que profetizaban a favor de Jezabel, que tenían engañado al pueblo. ¿Por qué? Porque les daba comida, les daba alimento. Y hoy en día, amado hermano, cuando se predica la palabra, se predica la verdad, nos rebalamos, nos levantamos. Pero es preferible, amado hermano, que cuando la palabra se nos es predicada como es, tengamos que recibirla con gozo. Que en el momento nosotros nos va a doler, pero que nos vayamos y meditemos y digamos, gracias Señor, porque tú no quieres que mi alma se pierda, porque si tu venida está a las puertas, yo me quiero ir contigo, bendito Dios. Pero mire, amado hermano, Dios ya estaba trabajando en este hombre. Y el hombre obedeció. El rey obedeció, los llevó a todos. Elías se sintió afligido porque dijo, yo solo he quedado contra estos sinvergüenzas. Hasta contra el pueblo de Israel. La agarró porque el pueblo de Israel se postraba a ese muñeco. Se postraba ante Baal. Pero llegó el momento que los llamó al Monte Carmelo. Y les dijo, hoy en este día tienen que decidirse ustedes. Si van a servir a los dioses de Baal, sírvanle a él. Pero si le van a servir a Jehová de los ejércitos, es a hoy a quien le van a servir. Y hoy vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y les dice, miren, vamos a hacer esto. Si verdaderamente Baal es Dios, traigan 2 bueyes, los vamos a sacrificar. Pero vamos a presentar holocausto. Y como ustedes son más, denle ustedes primero, dice. Mátenlo, pongan leña y empiecen a orar a su Dios con D pequeña, dice la Biblia. No con D grande, con D pequeña.
Y le dice, empiecen a orar a su Dios. Y cuando ellos empezaron a orar a su Dios, la Biblia dice, pero les dio una advertencia: no metan fuego debajo del altar. No metan fuego debajo de la leña. Porque ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuál es el Dios verdadero? Aquel que haga descender fuego del cielo. El diablo es imitador, pero ese poder no lo puede hacer. La gloria de Dios, el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, él no puede descender gloria. Él es imitador. Pero lo que Dios hace no se compara con lo que Dios hace, bendito Dios. Y les dice, vean ustedes, primero a primera hora de la mañana le dice, clamen ustedes. Y todos los profetas empezaron a clamar, a orar y diciendo, envía fuego, manda fuego. Y nada sucedía. Llegó a mediodía y aquel se burlaba de ellos, le decía, ¿será que está dormido? ¿Será que se fue a comer unas pupusas? ¿Será que se fue por allá al mall a shopping como muchos? ¿O a dónde se iría? ¿Dónde está? Sigan clamando. Y dice la Biblia que esos hombres sinvergüenza se lanceraban, se rajaban y hacían descender sangre, pero la gloria de Dios nunca bajaba. El fuego que ellos pedían nunca bajaba, porque Baal no contesta. El Dios verdadero sí contesta, y lo vamos a ver a través de la palabra. Y cuando entonces les dice, ya se cansaron de clamar a su Dios, ahora me toca a mí. Ahora van a ver el poder de Dios. Como Dios se va a glorificar y se va a manifestar y les va a dejar por claro a todo este pueblo de Israel y a este rey sinvergüenza quién es el verdadero Dios. El rey lo sabía, pero abrazaba a su cariñito. Le gustaba lo que su mujercita hacía. Y entonces, cuando el profeta le dice, miren, el mismo, amado hermano, él mismo reparó el altar. Y el altar representa nuestro corazón, nuestra adoración a Dios, como está el altar delante de Dios. Muchas veces el altar de Dios estaba dañado en Samaria y tenía que llegar un hombre a repararlo por ordenanzas de Dios. Y les dijo, aquí van a ver cómo Dios se va a glorificar. Y cuando el profeta les dice, yo lo voy a hacer todo, dice la Biblia que picó la leña, picó el animal en partes, pero antes de eso, dice que era una ordenanza, un estatuto por parte de Dios, tomar 12 piedras en memoria de las tribus de Israel, de las 12 tribus. Y acomodó el altar las piedras, las 12 piedras representando las 12 tribus. Y cuando ya estaba el altar reparado, dice la Biblia que puso la leña y puso el holocausto, la carne, y no se conformó con eso. Dijo, para que vean quién es el Dios verdadero, traigan 4 cántaros de agua y espárzanlo sobre el holocausto, sobre la leña y sobre la tierra 3 veces. 12 cántaros de agua mojaron ese holocausto, bendito Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando un hombre tiene la convicción de Dios, que la gloria de Dios está con nosotros, tiene esa certeza, hermano, que aunque se levante guerra, nosotros vamos a estar confiados, bendito Dios. Y cuando llegó la hora de ofrecer holocausto, mire el versículo 36 del capítulo 18. Cuando llegó la hora de ofrecer holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, será hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mando tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El 39, y viendo todo el pueblo se postró cuando el fuego cayó y consumió la leña y consumió todo el agua. El pueblo se cayó al suelo y se postró y reconoció quién era Dios, quién era Jehová. Y en ese momento, amado hermano, cuando la gloria de Dios desciende,
Lo que tenga que morir, tiene que morir. Lo que tenga que salir, va a salir. Y en ese momento el profeta Elías le dijo: deténganme estos 850 sinvergüenzas y llevémoslos al arroyo. Y ahí los degolló y los mató. Por mandato de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el anatema tiene que morir. El pecado tiene que morir. Y estos hombres estaban pervirtiendo al pueblo de Israel. Y para que antes de que la gloria descienda de Dios, tiene que salir lo malo, hermano. Tiene que salir el anatema, lo que no le agrada al Señor. Había escasez. ¿Cuál era la escasez? La necesidad en el pueblo de Israel. En Samaria, la lluvia. Y cuando la gloria de Dios cayó, y todo lo que perturbaba al pueblo de Israel, todo lo que corrompía, fue degollado, fue muerto en ese momento. El profeta Elías empieza a orar y le dice al siervo del rey, le dice: dile a tu amo que come y que se vaya, que descienda. Porque una gran tormenta va a descender, la lluvia. Dios la hará descender sobre este lugar con fuertes vientos, fuertes lluvias. Y la lluvia va a caer sobre otra vez Samaria. Y mire, amado hermano, a veces nosotros estamos dentro de la iglesia y miramos el mover de Dios. Miramos las almas convertirse al Señor. Y todavía decimos y preguntamos y cuestionamos: esta obra es de Dios, esta obra es de Dios, bendito Dios. Y el Señor reprende al diablo con todos estos pensamientos inmundos que vienen a su mente. Porque aquí sí pasa, hermano, por la palabra lo podemos ver. Cuando el profeta Elías le dice a su siervo: mira, ve, fíjate allá sobre el mar a ver si va a haber lluvia. Le dice: yo no veo nada, mi señor. Dice: ve 7 veces y hazlo. ¿Qué le recuerda esto? Aquel general sirio que tuvo que zambullirse 7 veces y creerle a Dios. Dice que la 7ª vez, cuando volvió, entonces viene corriendo delante de Elías y le dice: mi señor, yo veo una nube pequeñita como el palmo de una mano. Dice: pues apresúrate porque viene la lluvia. Esa era la mano de Jehová, porque para Dios nada es imposible, hermano. En la nube que empezó a salir de la mar era una nube pequeñita, pero para Dios no hay nada imposible. Y la lluvia, dice que la lluvia empezó a descender sobre ese lugar. Y cuando la lluvia empezó a descender, bendito Dios, y cuando todo esto aconteció, el rey Acab va con su cariño, va con la esposa. Y como no era una mujer israelita, no tenía compasión, no tenía temor a Dios. Esto era una mujer sin vergüenza, pícara. Entonces, cuando el rey Acab va y le cuenta todo a Jezabel, le cuenta cómo el profeta Elías había orado y Dios había hecho descender fuego, y como los profetas de Baal todos habían sido muertos, y después oró para que la lluvia viniera. La lluvia descendió. Era para que esa mujer reconociera quién era el Dios verdadero, pero esa mujer no tenía puesta la mirada ni en ningún Dios. Estaba perdiendo sus propios intereses, porque ya no había quien le profetizara a su favor. Ya no había quien le diera ganancias deshonestas. Y esa mujer, cuando se le dio la noticia, entonces envió un mensajero a Elías y le dice: así dice mi señora, que así como tú hiciste con los profetas, que si mañana ella no hace eso contigo. Y sabe una cosa, amado de iglesia, hermano que está aquí, Dios muchas veces permite grandes victorias para la iglesia, pero así como vienen victorias, vienen también levantamientos de parte del mismo infierno. Pero en ese momento usted y yo tenemos que aprender a discernir y entender de dónde viene el ataque, porque muchas veces son pruebas permitidas por Dios, procesos por Dios, para levantarnos, para que nuestra fe crezca. Pero muchas veces son dardos del mismo infierno, que el mismo infierno se levanta contra nuestra vida. Somos seres humanos. Muchas veces la carne se cansa, pero es por eso que tenemos que estar en comunión con Dios. Pero sabe una cosa, hermano,
que Dios había hecho maravillas, había hecho, mire, prodigios en el cielo, y que la lluvia descendió, que el fuego descendió. Pero ahora Elías ya no lo ve como un hombre con una convicción. Era un hombre que se había enfrentado a todo Israel, al rey y a los 850 profetas de Baal. Pero ahora una mujer lo vino a intimidar. Y lo que él hizo saliendo, corrió, no enfrentó la situación. Él podía orar y clamarle a Dios. Y Dios iba a pelear por él, pero Dios quería enseñarle algo. Y Dios nos quiere enseñar a nosotros como iglesia, como pueblo, que no solamente estemos acostumbrados a victoria, sino que también tenemos que acostumbrarnos a las persecuciones que van a venir para con nuestra vida. Pero en ese momento, Jehová es nuestra fortaleza. Dios levanta bandera por nosotros. Pero para eso es necesario llegar a donde Dios quiere que lleguemos, al monte Horeb. Mire, amado hermano, y cuando el profeta vio que estaba en peligro, se fue, dejó a su criado, se olvidó de todo y salió corriendo. Le tomó de ventaja un día a esta sinvergüenza, porque dijo: yo solo he quedado. No, hermano, también Dios tiene un remanente fiel. Nosotros no somos tampoco los únicos, bendito Dios, porque caeríamos nosotros en herejía. Pero qué lindo, amado hermano, que cuando este hombre huye y sale corriendo, se levanta y escapa por su vida, deja a su criado y se va por el desierto un día de camino. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Se sentó, estamos en el capítulo 19, versículo 4, y se sienta debajo de un enebro y deseando morir se dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Se sintió decepcionado, se sintió afligido, se sintió traicionado. Muchas veces como iglesia, como pueblo, nos vamos a sentir así. Pero en ese proceso Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Dios siempre tendrá cuidado de nosotros, pero siempre y cuando usted y yo estemos siendo fiel delante de Él. Lo mismo, mire, hermano, ¿qué le dice esto a usted? Elías se quiso morir, que deseó la muerte. Lo mismo que Jonás, cuando Dios lo mandó a que profetizara juicio, que venía juicio de gracia para Nínive. Y después que no quiso, y Dios utilizó los métodos para llevarlo hasta Nínive y que dijera que venía juicio de Dios y el pueblo no se arrepentía. Y cuando él fue y dio el mensaje, pregonó el mensaje, el pueblo fue entendido. Dice la Biblia que hasta los animales y los niños de pecho entraron en ayuno y se humillaron delante de Dios, y Dios detuvo su juicio. Y Dios no trajo juicio sobre el pueblo. Y cuando el profeta Jonás vio que Dios no trajo juicio, él también se fue debajo de una calabacera y empezó a renegar a Dios. Y le dijo: quítame la vida, Señor, yo sabía que tú no los ibas a matar. No le había costado a él. Quería juicio. Pero nosotros muchas veces como personas somos injustos. Pero Dios es un Dios injusto, bendito Dios. Y cuando el hombre prefirió morir, ¿qué fue lo que hizo? Mire, hermano, vamos a pasar por valles de sombras en este caminar. Dios ha hablado a su iglesia que va a levantar hombres para predicar en este lugar, pero que nos va a pasar por un proceso. Y en ese proceso vamos a ver a Dios tal y como Él es. Pero tenemos que soportar ese proceso. Muchas veces ese proceso va a ser doloroso. Para Elías era doloroso en ese momento. Y Elías, cansado, se quiso morir y se echó debajo de un enebro y se quedó dormido. Era un árbol como de unos 12 pies de altura, frondoso, con una sombra, y dijo: aquí me voy a morir. Pero esos eran los pensamientos. Le había llegado el desánimo para su vida. El desánimo, hermano, es algo malo para nuestro crecimiento espiritual. Porque en el desánimo el enemigo ya toma ventaja. Vienen los malos pensamientos que queremos tirar la toalla y salir corriendo y no saber más nada del evangelio.
Pero Dios nunca nos va a desamparar y Dios nunca nos va a dejar, porque Él nos sostiene de su mano derecha. Bendito Dios. Así se sintió el profeta Elías. Elías se sentía cansado, afligido. Pero qué lindo, hermano, que cuando él se quedó dormido, mire que cuando usted y yo ya no tenemos fuerzas, cuando peleamos por nuestras propias fuerzas, Dios no va a obrar. Nunca. Y por la palabra lo podemos comprobar. Cuando Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo a Abraham: yo te voy a dar un hijo. Dijo: yo soy viejo y mi mujer ya se le acabó la costumbre de mujer. ¿Cómo va a suceder esto? Dijo: tú preséntame el holocausto. Y lo hizo así. Pero cuando se lo presentó, dice la Biblia que Abraham quería ver descender la gloria de Dios. Pero Dios permitió que unos pajarracos, que unas aves volaran sobre el holocausto. Y el viejito pensó: mire, lo que es de Dios nadie lo va a tocar. Lo que es para Dios nadie lo va a tocar. Y aquel viejito en su pensamiento humano dijo: yo le presenté el holocausto a Jehová por mi hijo, pero estos pajarracos se van a tragar lo que yo le presenté a Dios. Pero Dios había permitido que esas aves volaran sobre el holocausto. ¿Sabe por qué? Porque el viejito corría y ahuyentaba las aves del cielo. Y las ahuyentaba y las ahuyentaba. Y llegó el momento que se cansó y se durmió. Y dice la Biblia que cuando ese viejito se despertó, Abraham, dice que aquella antorcha, aquel holocausto humeaba, ardía, porque la gloria de Jehová había descendido sobre el holocausto. ¿Cuál es el holocausto que usted y yo le estamos presentando a Dios? Bendito Dios. Mire, amado hermano, Elías en ese momento se sentía desfallecer. Pero qué lindo, hermano, que cuando nosotros no tenemos fuerzas, es ahí cuando Dios empieza a obrar. Solamente tirémonos en los brazos de Jehová. Tirémonos en los brazos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que levanta bandera por nosotros en ese momento. Mire, hermano, lo que sucedió. El versículo 5, cuando se echó a dormir, el ángel le tocó y le dijo: levántate y come, porque tenía hambre, estaba cansado. Ahora, iglesia, ¿cuál es la decadencia espiritual en nuestra vida que nos hace sentir como Elías, que estamos tirados, postrados y que queremos sentirnos ya morir? Que el Señor venga ya por nosotros. Pero en ese momento el ángel de Jehová vino y le dio de comer. Le dijo: levántate y come. Pero Dios nunca forza a nadie. Porque cuando él mira el versículo 6, capítulo 19, versículo 6. Entonces él miró aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba cansado. Muchas veces, iglesia, el desánimo, el desaliento, o a veces nosotros mismos permitimos que venga un enfriamiento espiritual para nuestra vida, una decadencia espiritual. Pero es ahí donde Dios llega a fortalecernos. Es ahí donde Dios llega a darnos nuevas fuerzas. Es ahí donde Dios viene a alimentarnos a través de su palabra y decirnos: levántate, no puedes quedarte en el suelo, porque el largo camino aún te espera. Mire, amado hermano, y el alimento que Dios da es bueno, no nos hace daño. Usted puede comerse un par de pupusas o un par de elotes, de elotes o de tamal de elote, y le va a hacer daño. Pero el alimento que Dios nos da es vida. Esa esperanza nos da fuerza y vigor espiritual. Y mire qué lindo que no solo le dio la comida, le llevó agua y bebió y se volvió a dormir. Dijo: estoy cansado. Como a veces muchos de nosotros nos sentimos cansados, ya no queremos venir a la iglesia. El desánimo empieza a tomar ventaja en nuestra vida. Pero qué lindo cuando Dios manda a su ángel, y no lo mandó una sola vez. En el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó. Era necesario, hermano, que muchas veces nos tengan que impulsar, y a través de la palabra lo tocó. Y le dice, diciéndole: levántate y come, porque largo camino te resta. Esto nosotros lo podemos ver también en el Nuevo Testamento.
En el libro de Hechos, capítulo 12, si no recuerdo bien, cuando el apóstol Pedro fue encarcelado, metido en las prisiones, el ángel de Jehová se le presentó y le tocó en un costado y le dijo, cuando a medianoche al otro día lo iban a matar. Lo iban a matar a Pedro ya. Pero a medianoche dice que la iglesia oraba sin cesar por la vida de Pedro. Y en esa noche dice que en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, una gran luz resplandeció. Y le toca el costado a Pedro y le dice, Pedro, levántate. Toma tus sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. No puedes quedarte ahí porque no es el tiempo todavía en el cual tú vas a tirar la toalla, bendito Dios. No tires la toalla, no tires lo que Dios te ha dado. Porque lo que tú y yo tenemos es porque Dios nos lo dio, no el hombre. Y cuando Dios le dice al profeta Elías, levántate y come porque el largo camino te resta. El profeta así lo hizo. Se levantó pues y comió y bebió. Y esa comida que Dios le dio lo fortaleció con aquella comida. Mire, hermano, lo que la comida de Dios hace. Dice que 40 días y 40 noches caminó con esa comida que Dios le dio. Pero no fue renuente. Y caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Es ahí donde Dios nos quiere llevar como iglesia. Es el lugar donde Dios quiere hablar para nuestra vida, iglesia. Es donde Dios llama. Es también donde Dios pone sus límites. Como iglesia, como pueblo. Si nosotros lo vemos en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Dios se le apareció en medio de una zarza a Moisés y le dijo, yo te he escogido, te he llamado, quiero que te vas a presentar delante de Faraón para que tú saques a mi pueblo. Dios llamó ahí a Moisés en el monte del Horeb. Es el lugar donde usted y yo vamos a hablar con Dios y Dios va a hablar con nosotros. Y cuando Dios llama a Moisés, le da las instrucciones de todo lo que tenía que hacer. De todo lo que tenía que hacer. Y qué lindo, amado hermano, que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y Moisés obedeció al Señor y fue y se presentó, y todos sabemos la historia, todos los procesos que pasaron cuando se presentó delante de Faraón. Ahí Dios se le reveló a Moisés como el gran yo soy, el yo soy. Y le dijo, dile a Faraón, al pueblo de Israel, que yo soy Jehová, el Dios de sus padres. He escuchado su clamor, su aflicción, y yo mandaré mi mano de poder, yo lo voy a sacar con poder de Egipto. Pero también le dio una indicación, si obedecieren y guardaran mis mandamientos. Mire cómo Dios le dice al pueblo, ustedes seréis mi especial tesoro. Como le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que todos los estatutos, todas las ordenanzas que Dios le diera a Moisés, que se las transmitiera al pueblo, si las obedecieran y las pusieran por obra, seríamos su especial tesoro. Y esa palabra está vigente para hoy también. Y estas instrucciones se los dio en el monte del Horeb, el capítulo 3. Después, una vez que el pueblo ya había salido y había pasado el Mar Rojo, en el mes tercero, bendito Dios, la Biblia dice que el pueblo de Israel, eso está en el capítulo 19 de Éxodo. La Biblia dice que una vez ya del tercer mes que habían salido ya de Egipto, Dios le da nuevamente a Moisés y le dice, ahora, pero cuando Dios llama a Moisés le dice, aquí yo te llamé y aquí me van a rendir culto a mí, en el monte del Horeb. Y el capítulo 19 dice la Biblia que caminaban por el desierto Sinaí. Caminaban por el Sinaí y llegó el momento que llegaron al monte. El monte era una peña grande, el monte del Horeb, que estaba en el desierto del Sinaí. Y de ahí Dios le da los estatutos, les da las ordenanzas
Vayamos a la Biblia en el 19, hermano. Éxodo 19. Porque yo no me voy a quedar con esto. Dios me dijo que lo hablara, yo lo voy a hablar. Porque esto es palabra del Señor. Y si yo no lo hago, amado hermano, yo no quiero recibir afrenta y consecuencias para con Dios. Porque la desobediencia tiene consecuencias. El capítulo 19 del Éxodo, cuando Dios les llama y le dice al pueblo de Israel, a Moisés, que él va a hablar con él y con el pueblo, para que el pueblo escuche que quien lo había llamado era Jehová, porque el pueblo ya se había revelado. El pueblo, cuando caminó, pidió agua y le dijo el Señor, le dijo, Moisés oró a Dios y le dijo, mira, este pueblo me está pidiendo agua, se va a morir de sed, ¿qué hago? Y Dios le da la instrucción y le dice a Moisés, le dice, mira, esa vara con la cual extendiste cuando estabas al frente del Mar Rojo y que Faraón estaba detrás de ti, esa misma vara golpea la roca que está aquí en el Horeb, y dice la Biblia que brotó agua. Dios nos da de su agua en medio del desierto, en medio de la prueba. El monte del Horeb representa también descanso, prueba. Representa refrigerio para nuestra vida. Representa paz. Y ya cuando Dios le dice en el capítulo 19 a Moisés que tenía que indicarle al pueblo que tenía que santificarse, que por 3 días se santificaran, que Dios iba a descender con poder y gloria en el monte de Sinaí, ahí en ese lugar alto, que la gloria de él iba a descender, pero que el pueblo tenía que santificarse. Y Moisés así lo hizo. Pero también Dios le dio estatutos y le dijo, mira, dile al pueblo que yo voy a descender, pero el pueblo tendrá sus límites. No puede pasar más allá de donde yo le indique. Y Moisés así lo hizo. Y una vez, amado hermano, cuando Dios le dice a Moisés, bendito Dios, de que ya estaba listo todo, y Moisés le da la indicación al pueblo, le dice el tercer día, oh varones, no toquen mujer, no se lleguen a su mujer, porque nos vamos a presentar delante de Dios. Dios va a descender y van a escuchar la voz de Dios. Y la Biblia dice aquí en el capítulo 19, estamos resumiendo, hermano, para no entrar en todo detalle. La Biblia dice que cuando Moisés le dijo al pueblo, el pueblo estuvo preparado. Y dice la Biblia, bendito Dios, el versículo 18 del capítulo 19, que ese día todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El 19 dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entre más se acercaba a Moisés, más Dios le hablaba. Entre más usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios, Dios nos va a ir hablando. Pero tenemos que escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Y dice que entre más se acercaba, más hablaba Dios. Y en el 20 dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés en la cumbre del monte. Y Moisés subió. El 21, bendito Dios, dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Amada iglesia, amado hermano, y yo lo voy a decir con esta convicción, porque Dios me lo puso en el corazón. No podemos traspasar los límites. La autoridad que yo no voy a hacerlo, decirlo por congraciarme. La autoridad que Dios ha puesto sobre este lugar, Dios la ha puesto en este lugar, y nosotros tenemos que someternos porque es puesta por Dios. Nosotros no podemos traspasar más allá y decir, es que el pastor está dirigiendo mala obra. Es que el pastor no está dirigiendo la obra como tiene que ser. Si lo hiciera de esta manera, sería mejor. ¿Acaso fue Dios quien te llamó a ti? ¿O fue Dios quien me llamó a mí? No, amado hermano, Dios pelea por nosotros y Dios me lo puso en el corazón que lo dijera. Yo salgo de mi responsabilidad.
para todos aquellos murmuradores, para todos aquellos que se han levantado contra la obra. Dios también va a tener con ellos su paga, bendito Dios. Y no lo estoy diciendo para intimidar a nadie. Es la misma palabra que le dijo a Moisés. El pueblo tiene que respetar. El pueblo tiene que someterse. ¿Acaso Dios me va a indicar a mí cómo la obra tiene que seguir caminando? A mí Dios no me ha llamado. Hay un pastor que Dios ha llamado. Hay una autoridad que Dios ha llamado. Y se levante el diablo, pastor, que se levante. Hermana Karina, ustedes sigan firmes para adelante, porque quien los llamó a ustedes fue Dios, no fue el hombre, porque esta iglesia no está fundada sobre el hombre, está fundada sobre Cristo. Y Dios pelea por ustedes como poderoso gigante. Y por la palabra lo podemos comprobar. Y no es porque el pastor me lo haya dicho o la hermana me lo haya dicho. Dios me lo puso a través de la palabra. Hay de aquel que traspase los límites. Y no estamos intimidando a nadie. La Biblia dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Muchos que se levantan o que quieran levantarse van a perecer. Porque aquí no se trata, hermano, por lo que yo piense, por el conocimiento que yo tengo. Aquí se trata por el llamado de Dios. Si usted no ha sido llevado todavía al monte Horeb, entonces espérese en su tiempo, en su momento. Porque tiene que pasar y llegar al monte de Horeb, donde Dios lo va a llamar, lo va a instruir, lo va a capacitar. Y mire el versículo 22 dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Líderes, Dios me exhortó a mí. Dios demanda más de nosotros como líderes. Todo el que se para a ministrar aquí en este lugar, tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Tenemos que vivir una vida santa, una vida recta delante de Dios. No podemos estar entre medias aguas y aguas frías y aguas calientes. La Biblia dice en Apocalipsis que aquel es mejor que no sea frío ni tibio, ni frío ni tibio, porque si no Jehová los expulsará de su boca. Y yo me exhortaba, y me sigue exhortando y me exhortó. 3 semanas atrás Dios me demandó más de mí. Y Dios demanda más de los que ministramos en este lugar. Porque aquí no se trata de venir a pararse y a cumplir un compromiso nada más. Aquí es el monte donde Dios se glorifica, es el monte Horeb. Este es el lugar donde Dios derrama su gloria. Es donde el poder de Dios se manifiesta a través de las alabanzas, a través de la palabra. Y Dios demanda más de nosotros, líderes, los que ministramos aquí en este lugar. Yo salgo de mi responsabilidad y yo agarro mi parte para mí. Y le he pedido perdón al Señor, porque no estaba dando lo que tenía que dar para el Señor. Y aquí no se trata la super espiritualidad. Aquí se trata de una relación íntima con el Señor. Aquí es derramar el corazón delante de Dios, humillar y reconocer nuestra condición, como estamos delante de Dios. Entonces, mire, hermano, el 23. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no has mandado diciéndole, señala límites al monte y santifícalo. La palabra de Dios ya estaba dicha. Cada uno teníamos que respetar el lugar en el cual Dios nos ha puesto. No podamos tomar el lugar de otro que no nos corresponde, o queremos hacer el lugar de otro que no nos corresponde. Mientras Dios no nos ha indicado, no nos ha mandado, no podemos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque vamos a perecer. La palabra así lo dice. Fueron las indicaciones que Dios le dio a Moisés. El versículo 24, mire. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Dios fue específico con quién tenía que subir Moisés. Cuando Dios llama en esta iglesia, Dios va a empezar a levantar hombres dispuestos a pagar el precio. Dios va a empezar a levantar campos blancos
para Dios glorificarse, pero Dios va a indicar quién va a ser, quién va a ir a ese lugar. Y a quien Dios mande, a quien Dios envíe, Dios lo va a capacitar. Y no nos enojemos, no nos molestemos, no tengamos celos, no tengamos envidia. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien va a indicar. Es Dios, no es el hombre. Dios le indicó a Moisés quién era quien tenía que subir al monte. Y mire, hermano, fíjense cómo es Dios de lindo. Dice: y Aarón contigo subirá, pero los sacerdotes, líderes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. No sé qué haga con ellos estragos. Dios está marcando un límite. Dejemos de murmurar, dejemos de calumniar, dejemos de preguntar lo que no nos interesa. Mejor vengamos y postrémonos delante de Dios, humillémonos delante de Dios, para que la gloria y Dios hable a nuestra vida. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, llevarnos al monte Oreb, bendito Dios. No sea que Dios vaya a hacer estrago con nuestra vida. Dios, por eso fue lo que le dije: ¿cuántos queremos ir al monte del Oreb? ¿Estamos claros? ¿Sabemos distinguir nuestra línea? Nuestros límites, hasta dónde podemos llegar, hasta donde Dios nos ha puesto. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios siempre tiene cuidado de su obra, de su iglesia. Dios siempre pelea por su obra. Y los que se levantan van a ser avergonzados. Y no es porque nosotros profiramos juicio. Señor, reprenda al diablo. Dios pelea por su iglesia, por la palabra lo podemos ver. Dios pone límites. Si Dios no me ha llamado a mí, yo no puedo decir: esta es la manera más correcta que el pastor tiene que trabajar. No, Señor. Señor, reprenda al diablo. Todo es espíritu de altivez, todo es espíritu de engrandecimiento, de orgullo. ¿Sabe una cosa, hermano? Porque no nos vaya a pasar lo que Nabucodonosor. Yo, el grande que crecí Babilonia, que engrandecí Babilonia, 7 años y medio se fue a tragar zacate con las bestias del campo. Y hasta que no se humilló y reconoció quién era Dios, Dios nuevamente le volvió a restaurar su dominio y su poder. Es por eso, amado hermano, que nosotros tenemos que reconocer. Y ya volvamos a Primera de Reyes, capítulo 19, para estar concluyendo. Bendito Dios. Yo no podía dejar esto, hermano. Yo salgo de mi responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque a mí me pasó una experiencia. Y aquí el único grande se llama Jehová. Y yo salgo de mi responsabilidad. A mí me pasó una experiencia en años pasados, donde Dios me mostró una reunión de demonios, donde iba a hacer estrago con una jovencita, le iban a llevar al mundo, le iban a arrastrar. Y me tocó predicar en esa semana, y el Señor con su voz audible me decía: llama a las adolescentes, yo las saco. Y yo decía, yo era nuevo en la iglesia, yo decía: van a decir que estoy loco. Y yo no obedecía la voz de Dios. Duré una semana, más de 10 días, con un dolor fuerte de cabeza, que yo sentía que me moría. Y en un día, en un culto de oración, viniendo a la iglesia donde yo me congregaba, una lluvia fuerte, yo sentía que mi cabeza explotaba. Cuando venía por el 274, yo venía llorando y diciéndole: Señor, ¿por qué mi cabeza? ¿Será que tú me vas a levantar? Y el Señor me dijo: por rebelde, porque no dijiste lo que yo te ordené. No hablaste lo que yo te dije que hablaras. Y ahora, cuando Dios me pone en el corazón que lo diga, yo salgo de mi responsabilidad. Iglesia, aprendamos a respetar los límites como pueblo de Dios. Dejemos de estar criticando, dejemos de estar indagando, dejemos de estar buscando lo que no nos corresponde. Pongámonos de rodillas y busquemos cada día la presencia de Dios. Bendito Dios. Este profeta, ya en el versículo 9, capítulo 19, versículo 9, ya una vez que Dios lo había fortalecido y había comido de la gran torta que Dios le había dado, no como la torta cubana que venden ahí en las tiendas, una torta de parte de Dios con agua.
Dios lo fortaleció a Elías y lo llevó al monte Oreb para hablarle y decirle. Y cuando el profeta Elías llegó tranquilo y se metió en una cueva, él pensó que se iba a acomodar y que Dios le iba a llevar otra torta de nuevo, pero era porque Dios le iba a instruir ahí, le iba a dar las indicaciones ahí. Lo hizo pasar por un largo proceso, pero en ese proceso, cuando está en la cueva, le dice: Elías, ¿tú qué haces aquí? He sentido un fuego, dice, un celo vivo por ti, Señor, que yo solamente quedo. No, Elías, no te creas. Yo tengo 7,000 rodillas más que no han doblado rodillas ante Baal, profetas que no han doblado rodillas ante Baal. Yo tengo un remanente fiel. Y le dice: sal fuera porque voy a hablar. Y sabe cómo Dios se le manifestó. Dios nunca se va a manifestar de la forma que nosotros no lo hayamos conocido. El profeta oró anteriormente, el capítulo anterior, oró y fuego descendió. Oró por la lluvia y dice que un fuerte viento vino y después la lluvia. Y entonces cuando Dios le dice y le da las instrucciones, le dice: sal, quiero hablar contigo. Y dice la Biblia aquí mismo que el profeta escuchó un gran ruido, un gran estruendo, un fuerte viento. Y dijo: Jehová está ahí. Muchos a veces se van por la bulla, por el ruidazo, y dicen: qué tremendo mover de Dios. Pero la Biblia dice: Jehová no estaba ahí. Y dice que descendió fuego del cielo. Y dijo: ahí está Dios. Porque yo vi descender fuego del cielo, pero Jehová no está ahí. Pero qué lindo, hermano, dice que cuando vino un viento apacible, suavecito, una brisa que lo arropaba, en ese momento dice que él cubrió su cara porque dijo: aquí verdaderamente ahora está Jehová. Y cuando sintió la presencia de Dios, cuando él supo distinguir, hay que saber distinguir cuando es Dios y cuando no es Dios, hermano. Porque muchos pueden venir aquí, brincar, saltar y cuanta cosa, hermano. Pero pidámosle discernimiento a Dios. Y Dios se movió en lo apacible. Y entonces le dijo: Elías, ya no es hora que te quedes en la cueva, tienes que salir, porque aún hay trabajo por hacer. Le dijo: quiero que me unjas a este rey, y después también, después de eso, me unges a Eliseo. Le indicó a 3, fue específico. Dios indicó, fue específico. Y le dijo: y si alguien se levanta contra el primer rey, el segundo rey va a venir y lo va a matar. Y si queda herido, viene el profeta Eliseo y ¡pau!, les mata. Pero es necesario, hermano. Elías vio descender el poder de Dios. Vio descender la gloria de Dios. Vio cómo Dios lo respaldó en su ministerio, en su caminar en la tierra. Pero llegó el momento del desánimo. Llegó el momento de la aflicción, de la persecución, que ya no quiso seguir adelante. Pero en ese momento es cuando Dios se glorifica. En ese momento más difícil, cuando nosotros ya sentimos que no podemos, la gloria de Dios desciende sobre nuestra vida y Dios nos da instrucciones, iglesia. Solamente tenemos que serle fiel a Dios y Dios cada día nos va a respaldar. Dios cada día nos va a ayudar. Dios cada día nos va a sustentar. Solamente creámosle a Dios. Si salimos huyendo, hermano, comamos la torta. Comamos el alimento que Dios nos ha dado esta noche. Ese alimento nos va a fortalecer y nos va a llevar hasta Oreb. Y ahí en Oreb es el lugar de Dios, donde Dios va a hablar cara a cara con nosotros y nos va a indicar, nos va a instruir y nos va a decir lo que tenemos que hacer. Pero no desmayemos, sino que sigamos cada día. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Por qué? Porque el enemigo es experto. El enemigo quiere causar desánimo, quiere causar desaliento, quieren poner pensamientos que no son de Dios para su vida, para que usted desista y si la trompeta suena, nos quedemos
El Señor Jesucristo está a las puertas, iglesia. El Señor Jesucristo es fiel y verdadero para perdonar, para restaurar. Pero lo más importante, que Elías reconoció su condición delante de Dios. En esta noche, amado hermano, reconozcamos nuestra condición delante de Dios. No delante del hombre, delante de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Dios. Reconozcamos nuestra condición delante de Dios para que podamos llegar al monte Oreb, aunque muchos lo puedan llamar un lugar desértico, un lugar de desolación, donde no hay arbusto, no hay vegetación, pero ahí es donde vamos a ver a Dios tal y como Él es. Dios nos va a instruir y nos va a indicar lo que tenemos que hacer. Bendito Dios. Póngase de pie, amada iglesia. Padre amado, Señor, en este momento, mi Cristo de la gloria, he predicado su palabra, Padre Santo. Sabemos que su palabra nunca retorna vacía. Cristo de la gloria, que cada día como iglesia, como pueblo, entendamos y reconozcamos, Padre, que van a venir procesos, van a venir desánimos, pero tenemos que reconocer nuestra condición delante de usted, mi Cristo de la gloria, porque si la trompeta suena, que en esta noche nosotros nos vayamos a morar con usted por una eternidad. Padre de la gloria, bendice a cada hermano presente en esta noche, bendice a cada hermana. Usted conoce la situación por la que cada uno está pasando, pero que en esta noche, Padre, meditemos en el consejo de su palabra y que la palabra la pongamos por obra en nuestra vida, y que en el tiempo suyo esa palabra, Padre Santo, hará efecto y dará su fruto al 100%. Padre bendito, gracias, Señor, por esta bendición y por ese respaldo suyo, mi Cristo de la gloria. La honra y la gloria es para usted, Señor. Toda honra y gloria es para usted. Gracias, poderoso Israel. Y hasta aquí, mis hermanos, Dios me los bendiga, y dejamos a nuestro pastor con nosotros.